Bueno, vamos como a hacer un recorrido de dónde salen, con qué los relacionamos, ¿sí? Hay una expresión que uno se puede acordar porque es algo hiper recontra fácil de acordarse, y a partir de ahí podemos ir relacionando para pensar cuál es esa definición de logaritmo. Fíjense, 2 al cubo igual a 8. De eso no hay dudas que todos lo tienen súper claro. ¿Está bien? Ahora, si nosotros habláramos de potencias, diríamos, bueno, me cae el auricular. 2 al cubo me da algo que yo no conozco, ¿sí? Me da esa incógnita. ¿Cómo lo resuelvo? Haciendo 2 por 2 por 2, llego al 8. Ahora, si yo, a ver, quiero saber qué número al cubo me da 8, ¿sí? Ahí mi incógnita sería el número 2. O, si quiero saber 2, ¿a qué potencia? Ya le puse el 3 que no tenía que ponerlo. 2, ¿a qué potencia me da 8? ¿Sí? Bueno, acá vamos a poner el cuadradito para que nos quede todo parecido. Bien, ¿cuáles son las 3 operaciones involucradas acá? Cuando queremos averiguar este valor, en realidad, ¿qué decimos nosotros? Que eso del cuadradito que no conocemos es la raíz cúbica de 8. ¿Sí? En este caso ya está expresado, porque lo que queremos saber es el resultado de la potencia. Cuando lo que no conocemos es ese exponente, ¿sí? ¿Qué aparece acá? El logaritmo. Miren, este 2 es la base del logaritmo. Logaritmo en base 2 de este número. ¿Qué nos estamos preguntando acá? Exactamente esto que hice acá antes. ¿A qué potencia tengo que elevar el 2 para que el resultado sea 8? ¿A qué potencia elevé el 2 para que el resultado fuera 8? Miren, si yo me acuerdo de este primer ejemplo, puedo reescribirlo como logaritmo, ¿sí? Si yo quiero saber entonces qué potencia le pongo al 2 para que me dé 8, en este caso la respuesta es 3. Eso es lo que me cuestiona el logaritmo. ¿Cuál es el exponente que colocado en la base, esta es la base del logaritmo, me da el argumento? A ver, si decimos el logaritmo en base 10 de un décimo, ¿cuánto me da? ¿Qué es lo que me estoy cuestionando acá? Bueno, 10. ¿A qué potencia me da un décimo? A ver, si me dicen. A la menos 1, perfecto. Entonces, ese es el resultado del logaritmo, ¿sí? El resultado del logaritmo es precisamente eso, la potencia que yo le pondría a la base para que me dé el valor del argumento. A ver, acá lo estamos trayendo a la mesa a través de un ejemplo, pero bueno, evidentemente esto no es la formalización, y ahí vamos con la formalización. Pero quería que por lo menos recuerden de dónde salían los logaritmos. Y ahí vamos. El logaritmo. Yo le pongo acá la b de base para que sea más fácil después. Logaritmo en base b, que es un número que se escribe como más chiquitito, del número a, me da un valor c. Siempre y cuando, sí, solo sí, pasa que la base, por eso aprovecho y le pongo b de base, y es más fácil, elevado al resultado del logaritmo me da el valor a. ¿Sí? Esta es la definición de logaritmo. ¿Qué es el logaritmo en base b de a igual a c? Es una expresión tal que se cumpla esta condición, que la base elevado al resultado me dé ese argumento. Ahora, para b y para a tenemos algunas condiciones, ¿sí? La base
vamos a tomarla como valores positivos, ¿sí? B es mayor que 0, pueden ser fracciones, pero siempre valores positivos. Y A tiene que ser también mayor o igual que 0. Otra cosa, la base tampoco puede ser 1, ¿sí? Porque si ponemos 1 a cualquier potencia, nos estaría dando siempre 1. Bien, estas son las condiciones con las que vamos a trabajar. Bien, y para esto tenemos algunas propiedades. Voy a borrar esto de acá. Propiedades. Miren este caso, las vamos a ir generalizando, pero primero las escribo así. Logaritmo en base 6 de 6. ¿Qué me pregunto? Este 6 de la base, ¿a qué potencia lo elevo para que me vuelva a dar 6? A la 1. ¿Sí? Bien, entonces, siempre que coincida la base con el resultado que tengo que obtener, eso me va a dar 1. Logaritmo en base b del mismo valor b siempre es 1. Si yo acá tuviera este ejemplo, logaritmo en base 3 de 1. Al 3, ¿a qué potencia lo elevo para que el resultado sea 1? Y yo lo voy generalizando acá. Logaritmo en base b de 1. 0, perfecto. Siempre que a un número lo elevo a la 0, el resultado va a ser 1. ¿Sí? Estas ya son dos propiedades que reconocemos a partir de lo que podría pasar en la generalización. Otra propiedad, logaritmo en base b de, por ejemplo, m por n, lo podemos escribir como el logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n, ¿sí? Lo que acá es el logaritmo de un producto, lo puedo escribir como suma de los logaritmos con la misma base. Si fuera una división, lo escribiríamos. La división puede ser como fracción o con los dos puntitos, ¿eh? Puede estar escrita así o con los dos puntitos, es exactamente lo mismo. Esto lo transformamos en la resta. Logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n. ¿Qué otras propiedades tenemos? Tenemos una más y después de ahí podemos tener combinaciones. Logaritmo en base b de, por ejemplo, a la n, lo podemos escribir como n por, se pasa la potencia adelante como producto, el logaritmo en base b de a. Ahora, el poder escribirlo así hace que si yo tengo una raíz, la pueda transformar en potencia. ¿Cuál sería el caso? Si yo acá tengo la raíz de a elevado a la m, por ponerle cualquier potencia, y raíz n, no necesariamente raíz cuadrada, esto lo puedo escribir como el logaritmo por propiedades de la potenciación acá, de a, donde la potencia, el exponente, es el numerador y el índice de la raíz es el denominador. Y al haberlo escrito así como potencia, vale aplicar ahora la propiedad anterior. M sobre n por el logaritmo en base b de a. Bueno, con estas, a ver si se veía justito. Sí. Con estas propiedades van a poder trabajar con los ejercicios. Vamos a hacer alguno igual para que después no les agarre el ataque de decir vimos todo así teórico y no pudimos hacer ningún ejercicio. Las borro. A ver.
supongamos que el ejercicio les dijera aplicar propiedades y calcular el logaritmo en base 3 de 243. Bueno, ¿qué propiedades podríamos aplicar acá? Y si es más fácil pensar 3 por 3 por 3, etcétera, 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 ¿no? Bueno, si nosotros pensamos en 3 a qué potencia, nos da 243, tenemos 3, 9, 27, 81, 243, ¿sí? 3 a la quinta. Entonces, esto es lo mismo que escribir así, 3 a la quinta. Fíjense qué propiedad podríamos aplicar acá. La potencia la despejamos, mejor dicho, la pasamos para adelante multiplicando y nos queda el logaritmo en base 3 de 3. ¿Y qué nos decía la propiedad? Cuando la base y el argumento son iguales, ese logaritmo vale 1. Bien, acá estamos usando propiedades. Por supuesto que hubiera sido más fácil directamente decir el resultado es 5. Pero bueno, si la intención es aplicar y ejercitar sobre las propiedades, lo podemos hacer de esta manera. Otro vocablo. Bueno, a ver, otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de... Vamos a ponerle en lugar de base 2, base 6. Si tuviéramos... 36 por... A ver... por 6, 36, 18, 2, 16. Bueno, si en lugar de eso fuera 36 sobre 2, 16. Podemos hacer la división o podemos separarlo como el logaritmo en base 6 de 36 menos el logaritmo en base 6 de 216. Y ahí lo pensamos por separado, ¿sí? Acá por ahí lo más fácil hubiera sido simplificar. Si lo simplificamos me queda un sexto. El logaritmo en base 6 de un sexto, como queda invertido, es menos 1. Si lo resolvemos así en dos partes, el logaritmo en base 6 de 36 es 2. ¿Sí? El logaritmo en base 6 de 216 es 3. También me da menos 1. Bueno, digamos que son distintos caminos aplicando propiedades que nos permiten llegar al mismo resultado. ¿En qué otro caso lo podemos usar? Supónganse que nos dicen, creo que había un ejercicio, a ver si se los busco y hacemos ese directamente. Voy a tener que achicar acá y buscar entre mis documentos el práctico 5. A ver, Bueno. No encuentro el número que estoy buscando. Acá, por ejemplo, hay un ejercicio que dice, borramos esto. Sabiendo que el logaritmo de 2 es 0,301, y ahí una aclaración que se me recontra pasó por alto y es importante, nos dice que conocemos este dato, pero nos pide calcular el logaritmo en base 2 de 10. Sí. Bueno, aclaración. Y ahí me vuelvo para que les grabe, porque si no les graba en negro, me parece. Ahí estamos. La aclaración que les decía. Si yo estoy hablando del logaritmo en base 10 de un valor A,
esto lo podemos escribir directamente como el logaritmo de A. Cuando no escribimos cuál es la base del logaritmo, asumimos que la base es 10. Por otra parte, si se trata de un logaritmo en base E, el número E es 2,7, etcétera, etcétera, es el que nos da la calculadora cuando ponemos x de exponente 1, ¿sí? Ahí nos aparece el número E con todos sus decimales, es un número irracional. Escribir esto así es el equivalente a hablar del logaritmo natural. Logaritmo natural, o también se le llama logaritmo neperiano, en honor a John Napier, ¿sí? Que fue uno de los matemáticos que trabajó con los logaritmos. Bueno, bien, ahora quisiera que ustedes me digan, sabiendo esto, ¿qué se les ocurre hacer? Y esto nos va a llevar a otra propiedad que no mencionamos, que se llama cambio de base, a lo mejor para que alguno que tenga memoria, a lo mejor pueda decirnos algo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer acá? Acá que no dice nada es el logaritmo en base 10. ¿Sí? Bueno, escucho su... Habría que hacer el logaritmo en base 10 de 2 dividido el logaritmo en base 10 de 10. Bueno, siguiendo esto de cambio de base, el logaritmo en base 10 de 2 es lo mismo que el logaritmo de 2, lo escribo así y ahora les agrego algo, no terminé de escribir eso. Fíjense, yo estoy escribiendo el logaritmo del argumento y el logaritmo de la base. Si yo acá le pusiera base 3, base 5, base 7, la base que se me ocurra, la misma, por ejemplo acá si yo le pongo base 15 y acá le pongo base 15, me da el mismo resultado que si yo acá le pusiera base 12 y base 12, base 6 y base 6, ¿sí? Lo que se aplica en este caso es el cambio de base, donde en este caso es base 10. Lo que me está diciendo la compañera es que lo transformemos diciendo que acá le ponemos base 10 a los dos, por ejemplo. ¿No? Bien, en este caso, esto sabemos que nos va a dar 1. Fíjense cómo directamente nos queda lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con esto? ¿Qué se podrá hacer? ¿Habrá alguna otra relación? Y ya ahí después eso te da 0,301. Bueno, esto es lo que conocemos como dato. Pero ¿cómo hacemos para encontrar el logaritmo en base 2 de 10 ahora? No, funciona con cualquier base. Para el que me está preguntando si solo funciona con base 10, no. Fíjense, generalizando, lo pongo de este otro lado. El logaritmo en base B de A es lo mismo que el logaritmo en base n, cualquier valor n, obviamente, ¿no? Que no puede ser 0, no puede ser 1, no puede ser negativo, dividido ese mismo logaritmo, mientras que yo mantenga la base, puedo hacer la transformación. Esta es otra propiedad que aplica. Bien, bueno, me parece que se los voy a dejar para que lo piensen como desafío este. Y seguimos con la parte de funciones. Me está quedando poco tiempo.
¿Alguna idea? ¿Algún otro comentario? A ver, ¿alguna pista usando propiedades? Si yo acá tengo 10, el logaritmo en base 2 de 10 también lo puedo escribir como el logaritmo en base 2 de 2 por 5. ¿Sí? Por ejemplo. Habrá algunas otras chances seguramente. La cuestión va a ser que si esto después se transforma en el logaritmo en base 2 de 5, a ver de qué manera puedo relacionar eso otro con lo que tengo allá como información. No sé, son algunas propiedades que a lo mejor pueden tener en cuenta. Se los voy a dejar, se puede simplificar, me dicen. Sí, hay cosas que se pueden simplificar, pero no podemos simplificar, por ejemplo, si yo tengo la misma expresión exactamente, sí, lo que no puedo hacer es simplificar este 2 con este 2, si te referías a eso. No sé si me preguntaban eso. ¿Sí? Acá el logaritmo es una estructura, es como decir, cuando yo tengo la raíz cuadrada de, por ejemplo, x cuadrado más 8, yo no puedo hacer, si hago esto y esto, está horriblemente mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es la raíz de toda la expresión. No puedo simplificar cuando tengo una suma y no está distribuida la raíz. Primero tendría que tener una multiplicación para poder distribuir la raíz y recién después simplificar. En este caso no se puede y acá tampoco podríamos hacer esa simplificación, si esa es la pregunta. Bueno, a ver, este les queda como desafío, pero tengan presente que podemos usar todas las propiedades que vimos antes. Así podemos avanzar un poquito más con la parte de funciones. Quiero que busquemos, porque algunos de los ejercicios